Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al noveno Encuentro Nacional Universitario de Fotografía e Imagen de Ascuncultura. Mi nombre es Vanessa Quintero Castañeda, yo soy coordinadora académica del noveno Encuentro Nacional Universitario de Fotografía e Imagen y a nombre del Centro de Expresión Cultural de la Vicerrectoría del Medio Universitario de la Universidad Javeriana de Cali, damos la bienvenida al noveno Encuentro Nacional Universitario de Fotografía e Imagen Ascuncultura. Con esta alianza de entre Ascun y la Universidad Javeriana se busca consolidar los procesos de formación de públicos y fomentar la educación integral desde el bienestar a través de experiencias con la fotografía y la imagen en general. El tema que nos convoca en esta novena versión es el retorno a lo real. Es una invitación para volver a pensar la génesis de la imagen fotográfica, mirar de nuevo los archivos, las formas narrativas, las nuevas formas de relacionarnos en el entorno y las culturas. Hoy, en nuestro segundo momento del encuentro, estaremos con el conversatorio que lleva el mismo nombre de nuestro tema de este año. Y este conversatorio se presentará el proyecto fotográfico El silencio de mis mujeres a cargo de la artista plástica visual Rosa María Gómez Cano y el proyecto Subrayado en Rojo a cargo del colectivo Revuelto conformado por Isabela Figueroa y Manuele Arias, que son estudiantes y que ya van a ser pronto egresadas de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Javeriana de Cali. Bueno, a continuación voy a leer una síntesis curricular de nuestras invitadas y luego ya empezaremos a desarrollar este conversatorio. Rosa María Gómez Cano es maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en diseño fotográfico de la Universidad Iberoamericana de León en Guanajuato, en México. Obtuvo la beca Jóvenes Talento otorgada por el ICETEX para realizar estudios en el exterior, la beca de creación y de artes, Cinemateca de Bogotá y programa Nidos para la primera infancia, Laboratorio de Creación Audiovisual para la Primera Infancia. Ha sido jurado en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en la beca de creación Arte con el Alma. Además, jurado en la Secretaría Cultural de Medellín en las becas de creación e investigación. Has puesto en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y en la Casa E, en el marco de la campaña Ni con el pétalo de una rosa, con su trabajo Cuerpo, Memoria. En el 2017 expuso en la Sala de Arte Christian Jan de la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, en México, con su proyecto El silencio de mis mujeres. Bienvenida, Rosa María. Y bueno, ahora Muchas gracias. ahora vamos a presentar la síntesis curricular del colectivo Revuelto. Es un colectivo multidisciplinar de artistas queer de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Se interesa en los asuntos relacionados al género, a la expresión de este y al diálogo que surge cuando estas existencias disidentes se encuentran con el mundo binario en el que habitamos. Manuele e Isabela, de 23 y 24 años, están por culminar su pregrado de artes visuales. El proyecto de grado aparece como una excusa para conformar este colectivo que venía trabajando y consolidándose sin darse cuenta desde el primer semestre. Estos son nuestras invitadas y también quiero recordarles que a todos los que están participando en este conversatorio que pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, también si tienen alguna pregunta que quieran poderla transmitir, pueden prender sus cámaras y sus micrófonos para que pueda ser un conversatorio bien dinámico. También decirles que este conversatorio está siendo grabado solamente para fines académicos y para memoria de este mismo encuentro. Entonces, una vez más, les doy la bienvenida a todos los que están en esta sala de Zoom para que empecemos entonces con el conversatorio y empecemos con nuestra primera invitada, que será Rosa María Gómez Cano. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Bueno, muchas gracias a la Universidad Javeriana y a Vanessa por la invitación. Voy entonces a comenzar a compartirles mi propuesta. Voy a compartir aquí pantalla y por favor me dicen si ven lo que estoy compartiendo. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, espérame. Bueno, entonces mi propuesta se llama El silencio de mis mujeres
Es una propuesta que nace a partir de una búsqueda personal que emprendí hace ya varios años, en donde me interesé por comprender mi rol de mujer en una cultura pues bastante patriarcal y conservadora como es Antioquia. Yo nací pues aquí en el municipio de Itagüí, Antioquia, entonces ese fue como uno de los motivos, algunas vivencias que pues que fue como experimentando a lo largo de mi vida y comprendiendo y que quise empezar a investigar. Ah, no me pasa allá. Bueno, el punto de partida, una vez comprendí pues lo que quería hacer, fue empezar a indagar y preguntarme por mi nombre, por qué me llamaba Rosa María. Entonces, primero pues comencé a preguntarle pues, a mi mamá, a mi papá, y resulta que Rosa María fue una tía de mi mamá. Entonces fue una mujer que yo no conocí. Ella muere y 9 años después nací yo y deciden pues como otorgarme ese nombre también para rendirle honor a ella y para recordarla pues como a través de mí. Entonces eso me generó muchas más preguntas y quise empezar a investigar quién fue Rosa María. Bueno, entonces como les conté hace un momentico, yo nací en Itagüí, Antioquia. Sabemos pues que Antioquia es una de las regiones más conservadoras, eh, que a lo largo pues como de la historia hemos vivenciado pues como desde la crianza el machismo, también mediado por pues por la mujer, por los hombres. Entonces ahí empecé también pues como a cuestionarme muchas cosas como de mi rol como mujer en una familia de hombres, ¿cierto? Porque tengo 3 hermanos, más mi papá. Entonces empecé como a notar ciertas cosas que no me parecían, ciertos roles que ellos no hacían, pero que yo sí tenía que hacer, pues como por ser mujer. Y espérame. Bueno, entonces ya pues teniendo pues como esta comprensión, este proceso es totalmente autobiográfico, yo empecé a comprenderlo desde mí y también la excusa un poco para sacarlo adelante fue la maestría, que fue la que me situó pues como en esta investigación. Entonces empecé a investigar un poco quién fue Rosa María, pero también quién fue mi bisabuela y sus 3 hijas, para a partir de esa investigación yo poder comprender por qué fui criada como fui criada, ¿cierto? Como algo pues que pasa de generación en generación, todos esos patrones de crianza. Entonces investigué un poco cómo fue criada la mujer en Antioquia en los siglos X, a finales del siglo XIX y XX, que fue la época en la que mis abuelas vivieron. Entonces encontré unos conceptos que quise pues como ir un poquito investigando, que fue la educación, la familia y la religión, y cómo estos 3 conceptos estaban atravesados todos por el silencio. Espérame. Bueno, entonces empecé a preguntarme, bueno, ¿cómo eran educadas las mujeres en Antioquia? Y empecé a hacer un ejercicio de entrevistar a mis tías, de conversar con ellas en la distancia, pues porque yo estaba en México, entonces de hacerles muchas preguntas, que me contaran historias de su vida, quién las educó, a qué tipo de colegio fueron, qué les enseñaban en ese colegio. Y ahí empecé pues como a descubrir un poco que todas fueron criadas pues por monjas, porque la educación en Colombia llega a partir de la religión. También ellas me empezaron a contar pues que les enseñaban a bordar, a coser, matemáticas, economía del hogar. Y entonces ya pues con esta información empiezo a buscar y a indagar en mi álbum fotográfico familiar. Hago pues como todo un proceso de sistematizarlo, de escanearlo, de editar un poco esas fotografías que también pues me iban a servir como material. Y al mismo tiempo empiezo a hacer un paralelo, utilicé pues y me metí muchísimo al archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de acá de Medellín y empiezo también pues como a hacer un paralelo entre esas historias de mis tías narradas por ellas de su voz
pero también esas historias que estaban en mi álbum familiar y cómo fueron registradas o documentadas en esa época por diferentes fotógrafos de Antioquia. Entonces me encuentro, por ejemplo, esta fotografía que es del archivo fotográfico de 1957, de las niñas estudiando en la Escuela Normal para Señoritas. Aquí también pues esta fotografía de Rodríguez de 1911, en donde se hace visible las mujeres trabajando en una fábrica de costura. Y aquí ya estas son mis tías, ¿cierto? Como en ese momento de la educación, como les digo, también fueron educadas. Dime. No, tranquilo. ¿Aló? Ya, sigue, es que alguien dejó abierto. Gracias. Ellas fueron también educadas, como les decía, pues como por monjas, entonces empiezo a hacer ese tipo de paralelos y comparaciones. Luego empiezo a indagar un poco por los rituales que tenemos, pues no solo aquí en Antioquia, sino en toda la cultura pues, colombiana. Entonces, por ejemplo, las reuniones familiares todos los domingos, las familias antioqueñas pues son bastante numerosas, las primeras comuniones, el matrimonio. Entonces empiezo a darme cuenta, por ejemplo, esta es una fotografía de Melington Rodríguez, es la familia de Carlos R. Restrepo, una familia súper numerosa, pero también encuentro a mi familia, ¿cierto? Esta primera familia que está acá es la familia, pues de donde nace mi familia, mejor dicho, mi familia materna. Y como al pasar de los tiempos, pues la familia va creciendo. Entonces empiezo a hacer como esos paralelos, empiezo a encontrar ciertos símbolos a partir de la religión, por ejemplo, esta fotografía de 1880, donde vemos pues a la mujer, pues una pareja muy religiosa, y también empiezo pues como a comprender ese tipo de símbolos y a preguntarme, bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué las mujeres tenían que entrar a la iglesia con un velo? ¿Por qué mi abuela, que es esta fotografía de la derecha, por qué mi abuela también toda su vida al entrar a la iglesia tuvo ese velo puesto? Entonces ahí empiezo pues a comprender todos esos símbolos y se trataba un poco de que el cabello era un símbolo de seducción, entonces las mujeres se lo tapaban en esa época para entrar a la iglesia para no seducir al sacerdote, ¿cierto? Para que el sacerdote no se sintiera pues como seducido por esa mujer. Entonces, todas estas comparaciones me ayudaron pues a comprender como todos esos patrones que se fueron repitiendo a lo largo. Esta es de 1938, también es mi bisabuela, mis dos tíos, dos de mis tíos y mi abuela. Entonces también empiezo un poco como a hacer una lectura de esa fotografía, de los gestos, hacerme preguntas como, bueno, ¿qué pasaba acá? Seguramente estaban un domingo en la iglesia porque están vestidas de negro, porque mi abuela tiene un libro en la mano que supongo que es una Biblia. Bueno, otro de los rituales son las primeras comuniones. Esta fotografía es de 1911, también del mismo fotógrafo del archivo fotográfico de la Piloto. Y encuentro fotografías del álbum familiar de mis tías cuando también hicieron sus primeras comuniones. Entonces, una fotografía de 1940, que es de mi tía mayor, otra de 1953, mi mamá y yo, ¿cierto? Como yo también hice parte de ese ritual de hacer la primera comunión, de hacer la confirmación. Bueno, a ver, me tengo aquí un poco. También un poco esos factores que yo mencioné al principio, la educación, la religión, que estaban mediados por el silencio. En la educación a las niñas les enseñaban a bordar y a tejer, pues que es una práctica que ellas comentan pues un poco como que era la clase de arte, ¿cierto? La posibilidad de aprender a bordar, de aprender a tejer, pero también digamos que indagando un poco más y profundizando un poco más en ese asunto, también lo que implica bordar, ¿cierto? Estar concentrada, tener como la mente concentrada en esa acción
y guardar silencio, porque entonces si estoy bordando pero estoy hablando, me equivoco y tengo que desbaratar y volver a empezar. Entonces todo ese silencio desde la educación. También descubrí pues como muchas razones en la crianza o muchas cosas que mis tías callaron, mis abuelas callaron por miedo a manifestarlas y hablarlas. Entonces, por eso un poco pues hablo como de ese silencio, el silencio pues de mis mujeres. Bueno, quiero mencionar así muy brevemente algunos de los referentes que hicieron parte de este trabajo. Eh, Me metí un poco como en este tema de la genealogía para poder comprender mi árbol genealógico, la estructura y todos esos arquetipos o patrones que se fueron repitiendo. Entonces está este libro, también Joe Spence, Ana Casas Broda de México, Lucila Quieto de Argentina, también fue uno de sus referentes. Pedro Meyer, son estos artistas que de una u otra manera han abordado el tema de la familia, del árbol familiar, de la memoria. Luis González Palma de Guatemala. Y una vez ya tenía pues un poco de claridad acerca de lo que logré investigar, de lo que logré comprender. Entonces, bueno, ya inicié pues un proceso de creación. Entonces, con todas estas fotografías de mi álbum familiar, más algunas cartas que encontré, que una tía me proporcionó, cartas de mi bisabuela a su hijo, más una bitácora que una tía pues me regaló, en donde ella paso a paso indica cómo bordar y cómo tejer, más las fotografías del álbum, ya empecé un poco a crear. Entonces, ¿cómo iba a crear yo a partir de ese material de archivo? Fue una de las preguntas. Y en ese proceso, pues fui encontrando que lo que quería hacer un poco metaforizar era hablar pues de la reconstrucción de una memoria a partir de esas imágenes y de ese archivo. Entonces empecé a pensar en el collage como la metáfora y la posibilidad de reconstruir, y la pregunta también de si yo quería estar presente en esa obra, no solamente pues como yo la que estoy afuera creando, sino involucrarme en todo eso que de una u otra manera pues también es parte de mi historia. Esta es el acta de nacimiento de mi bisabuela. Esta es una de las cartas de 1954 que ella le escribe a uno de sus hijos, en donde le manifiesta y le hace la pregunta de por qué hay tanto silencio, porque ellos vivían en un pueblo que es el Iconia, Antioquia. Él se va a trabajar a la ciudad de Medellín y básicamente sabían muy poco de él. Entonces ella, en las cartas que le escribe, hay como cierta angustia. Le pregunta por qué tanto silencio, por qué usted no se reporta. Esa es otra de las cartas. Esto es lo que les mencionaba hace un poco de las instrucciones para abordar, de esa bitácora bastante gruesa que mi tía tiene con ella, en donde paso a paso explicaba cómo bordar, hacía la muestra y la pegaba. Entonces es como un tesoro. Bueno, aquí ya empiezo pues un poco como a preguntarme, este fue el inicio del trabajo, el proceso pues, las dos cosas las hice a la par, investigación y creación. Entonces me empiezo a preguntar un poco por mi línea masculina, por lo que yo tengo de mi padre, pero también lo que tengo de mi mamá. Empieza también un poco a aparecer esos símbolos, por ejemplo, el árbol, las raíces, lo que me conecta con mi tierra, con mi territorio, con mis costumbres, con mi familia, pero también lo que yo quiero transformar, ¿cierto? Porque esa también era un poco la intención, como bueno, yo ya comprendí de dónde vengo, quién es mi familia, también tengo claridad de algunas cosas que no comparto, entonces, ¿cómo las empiezo a transformar y, y a no repetirlas? Entonces, después de que hice este ejercicio, pues me quedé un poco como trabajando la línea materna, que es todo lo que les he venido contando. También entonces empiezo como a pensar que sí es importante que yo esté visible
en esos collages y en esas intervenciones, porque el proceso partió de mí, de la duda por mi nombre, de algunas inconformidades, entonces, bueno, es como también hacerle frente y estar ahí presente. Entonces empiezo a aparecer un poco, a jugar con transparencias, como bueno, esta, por ejemplo, esta imagen es de mi tía abuela que nunca conocí. También empiezo un poco a hablar como de esas personas que no conocí, pero como tengo algunas cosas de ellas también, ¿cierto? De esa ausencia. Aquí ya es un poco también haciéndome la pregunta por ese árbol genealógico. Vengo de mi madre, pero mi mamá viene de otra mujer y esa mujer viene de otra mujer, entonces es una cadena intergeneracional. Aparece nuevamente pues como el símbolo del árbol siempre estuvo ahí muy latente y muy presente, entonces empiezo también a jugar como con las hojas de esos árboles, con interponer esas fotografías de mis abuelas sobre esas hojas. Todo esto fue un proceso, todos esos collages son digitales, parten de lo digital. Aquí está un poco pues como un detalle de, pues, de esa abuela, de esa memoria, de ese árbol. Bueno, también tuve un momento en el que a través de las cartas que mi bisabuela le manda a su hijo, pues tuve un tiempo de como de leerlas y poderlas entender, poderlas interiorizar, poder comprender también la grafía. Y también como, esa es como la única voz que yo tengo de mi bisabuela, ¿cierto? Esa carta. Entonces, en un momento quise pues como hacer el ejercicio de, pues como de sacar fragmentos de esas cartas, que fue lo poco que hice con esto con esta imagen que estoy mostrando. Aquí es la parte donde ella le dice a su hijo que por qué tanto silencio. Y también hay algo pues como muy bello, pero también que tiene que ver mucho con el imaginario, donde mi abuela estaba en embarazo. Entonces ella le cuenta que volvió la Virgen a hacerle la visita. Entonces también como desde ahí todos esos imaginarios católicos, o sea, viene la Virgen a visitarla, entonces queda en embarazo. Entonces quise como resaltar un poco eso. También dentro de ese proceso pues de creación también hay pues un lugar bastante importante para la experimentación. Entonces esto es un transfer que hice sobre una placa oxidada precisamente porque pues a nivel personal el óxido me remite mucho a la memoria, el paso del tiempo. Entonces también era una búsqueda por el soporte. Bueno, ¿qué tipo de soporte quiero? Eh, que estén las imágenes, ¿cierto? Porque ahí en este momento pues no había claridad de ese soporte. Era una búsqueda por experimentar, por qué pasa también con esas imágenes de archivos, si las vuelvo una fotocopia, si las calco. Entonces, como ir explorando. También hubo un tiempo que sentí que yo era como una especie de boyerista que estaba mirando detrás de una puerta, indagando por el pasado, ¿cierto? Y que dentro de todo no fue tan sencillo porque las únicas personas que me podían dar información eran mis tías, pero también habían muchos silencios por parte de ellas, cosas que de pronto no han procesado y que no querían comunicarme, entonces también partió mucho de la insistencia. Y acá lo que quise precisamente fue como ese círculo que es como un agujero por el que yo me asomo para indagar el pasado. Entonces fue un poco pues como jugar con esas fotografías, con el velo como símbolo, con la camándula también, pues como un símbolo importante de la religión. Bueno, y ya después como cuando ya empecé como a tener mayores claridades acerca de lo que quería, pues descubrí o me di cuenta que quería hacer era un libro de artista. Pensaba que esa posibilidad de álbum familiar, de algo tan íntimo y que convoca, ¿cierto? Pues todo lo que pasa cuando uno en su familia abre el álbum, todo lo que
toda la reconstrucción de las narrativas que desde ahí pueden surgir. Entonces decidí que el soporte que quería usar, pues como por ahora, por ese momento en el que estaba haciendo este proceso, era un libro, pero al mismo tiempo quería intervenirlo, quería abordarlo, pues quería experimentar mucho. Entonces surge este libro de artista, que fue totalmente pues como acompañado y elaborado por una de mis tías, la bordadora, que se llama Dora Elena. Ella estuvo como muy ahí en el proceso, juntas lo bordamos, lo cosimos. Y bueno, el libro consta de 5 librillos en donde presento a las mujeres de mi familia, ¿cierto? En donde aparecen también algunos símbolos, algunas metáforas. Entonces se los voy a presentar. Es un video. En una primera parte, pues aparecen las narraciones de mis tías, porque también me parecía pues como muy importante que todas esas entrevistas y todas esas conversaciones estuvieran presentes y visibles. Es un poco también como la documentación de cómo ese libro surge y da la luz, nace. Y ya al final, después de, pues como de esa documentación, está el libro. Entonces lo voy a compartir por acá. A ver. Porfa, espérame que... Compartir pantalla. Sí, tan amable, Vane, me avisa Claro, ahí ya estamos cuando lo viendo. estés escuchando. A ver. Todavía estaba en la Sí. escuela y la maestra de la complementaria, una maestra muy joven, no recuerdo cómo se llamaba, muy piadosa, y yo la admiraba mucho. Como con esa piedad con que ella iba a la iglesia y ella estaba con las manos juntas, entonces uno veía como esa piedad en ella y yo la admiraba y trataba de imitarla. Sí. Lo que nosotros jugábamos mucho era escondidijo. En todo el pueblo cuando se iba la luz gozábamos. Bueno, eso sí me acuerdo que me gustaba. A mi mamá la recuerdo que a pesar de mi madrecita, siempre metida en la cocina, todo el santo día cocinando y por las noches aplanchando. Nosotros a los abuelos no los conocimos. La abuela, la única que conocimos es la abuela, pero yo tenía como 8 años y medio recuerdo que ella me regañaba mucho y me decía que a mí me iba a llevar el demonio. Sí, nosotros nos enseñaron a bordar en la escuela, en el colegio. Pues a mí me enseñaron a bordar, fue en el colegio, las monjas que había una clase de artes, entonces, yo no sé cómo se llamaba en ese tiempo, donde le enseñaban a bordar a uno. Sí, pues era una materia como obligatoria a bordar, entonces había que aprender, ya sea bien o mal, pero había que aprender a bordar. A ver, yo bordé mucho. Desde que estaba en la escuela nos pedían un trapito para enseñarnos a bordar. Ya cuando llegaron las monjas a Heliconia, vieron mis habilidades y me mandaron a un internado a Pereira a que me especializara más en el bordado. Y de ahí bordé mucho, bordé ajuares, bordaba camisetas, hubo un tiempo en que se usaban unas batolas largas, bordaba, porque yo bordaba para almacenes, ajuares de bebé también bordé, me gustaba, sí, me gustaba mucho el bordado, y hasta que ya se me hasta que ya me acabó la luz de mis ojos. Bueno, este ya es el libro de artista. Ese título pues está bordado a mano
como les comenté, por mi tía y por mí. Acá presento un poco, pues como el territorio, el Iconia, luego la llegada pues a Medellín. Y aquí ya esa es la imagen de mi tía y es ella quien narra pues toda la historia, precisamente porque es ella quien me da la información y quien me ayuda más que las otras tías pues como a reconstruir esta memoria. Acá ya presento a mi abuela, María Dolores, a mi bisabuela. Esta imagen ya es pues es un collage en donde hablo un poco de cómo en ella están todas mis tías, la máquina de coser que fue pues tan fundamental en esa economía familiar, porque era operada por mi bisabuela, ella cosía para los vecinos y cómo esa máquina o esa acción pues de costura posibilitó el alimento también en mi familia. Ella ya es Rosita, mi tía abuela. De Rosita hay muy pocas imágenes, entonces lo que hice fue un poco como sacarla a ella, eh, metaforizar un poco como los pocos recuerdos que hay de ella o las pocas imágenes que hay de ella también. Esta Doloritas ya es mi abuela. De los tiempos, de las épocas de cada una de esas fotografías. Y Margarita, que de ella sí hay muy, muy poco. Esta fotografía, pues a mí me remite un poco como a la ausencia, entonces también como ese símbolo de la silla, de la espera, pues como sacarlo de la imagen, ponerlo solo, bordarlo. Bueno, aquí termina ese libro, voy a dejar de compartir. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Bueno, recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat. Y ahora entonces invitamos al colectivo Revuelto con su proyecto Subrayado en Rojo, con Isabela y con Manuele, y luego ya hacemos las preguntas. Bueno, entonces bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a empezar a compartir entonces para que vayamos conversando. Bueno, como les mencionó Vanessa, nosotros somos el colectivo Revuelto. Somos un colectivo de artistas queer. Este colectivo, también como mencionó un poco Vanessa al principio, nace con la excusa del proyecto de grado, pero digamos que se vino gestando desde que empezamos la carrera, Manu y yo. Entonces, con el proyecto de grado fue que lo consolidamos, se empezó a construir oficialmente el colectivo, con eso arrancamos. Y bueno, digamos que nuestro colectivo se plantea como la oportunidad de generar un espacio no binario, un espacio trans, un espacio queer,
y multidisciplinar. Bueno, un poco como lo que hemos hecho es compartir en este Instagram desde un poco el inicio de esto, ¿no? Como qué es Revuelto, qué es el colectivo Revuelto, investigación un poco de términos que se nos acercaban. Y bueno, un poco nuestra presentación. Yo soy Isa, como ya lo mencionamos. Manu, que está por ahí. Yo tengo 24 años, Manu tiene 23. Y bueno, este es como fue nuestro inicio de esta búsqueda. Nosotros partimos de nuestra propia vivencia en cuanto a la no binariedad. Y qué es eso también en este mundo binario en el que vivimos, ¿no? Entonces fue un poco empezar con estas exploraciones, digamos, de lo que significa esto para nosotros, de cómo lo vivimos, y son un poco también juegos, ¿no? Entonces, digamos que la imagen aquí entró a ser una parte muy importante, y la fotografía para nosotros fue el medio más indicado, el medio más cercano, el que más se nos acercó para hacer registro de la performance que hacemos día a día, ¿sí? De todos los actos performáticos que hacemos todos los días en nuestra cotidianidad. Y lo que hicimos fue eso, registrar todos estos juegos. Sí, pues prácticamente nosotros lo que queríamos comenzar a hacer con estas fotografías que pueden estar viendo por encima acá en el Instagram fue celebrar como la pluralidad de existencia, el perder el miedo y también el defender que somos seres cambiantes. ¿Por qué? Porque partimos desde una vivencia binaria en un mundo binario que es reduccionista, a dos formas de existencia, derecha, izquierda, hombre, mujer, homosexual, heterosexual, etc. Y lo que hicimos fue comenzar a plasmar en estos registros fotográficos o performáticos que es para nosotros nuestra propia existencia, entre comillas, no binaria, frente a este mundo. Y pues porque ya se tenía claro que era un mundo radical, que es un mundo radical e intransigente frente a eso. Y nosotros queríamos como comenzar a experimentar y a buscar cómo es movernos dentro de lo que nos hace sentir más libres y más nosotros. Bueno, esta fue una página web que realizamos para mostrar un poco también de este proceso de exploración, que fue básicamente comenzar a decirnos, vale, ¿qué pasa si hoy nos atrevemos a representarnos o a presentarnos de una forma diferente, y no diferente en el sentido de algo extraño que acogemos, sino algo que sentíamos, que movía y que estaba dentro de nosotros, jugando y ampliando como estas concepciones personales de lo que es identificarnos. Pues básicamente lo que comenzamos a hacer fue jugar con maquillaje, jugar con ropa, jugar con posiciones, y terminamos como develando partes de nosotros que no sabíamos que estaban allí, que no sabíamos que se iban a sentir, digamos, más, que te iban a hacer sentir o más tranquilo o más intranquilo dependiendo de, Isa. Sí, entonces tenemos diferentes exploraciones acá de cada uno, y unos pequeños juntes que les mostramos al principio. Y consistió en eso, en mostrar como
como todos estos juegos de quién soy, cómo me muevo, cómo quiero ser hoy, cómo quiero ser mañana, cómo me siento hoy, cómo me siento mañana y asimismo cómo me quiero ver. Entonces, sí, como que la fotografía aquí fue súper importante. Aquí hay como diferentes, hay unas exploraciones en donde, digamos, un poco aquí que es como mi imagen, un poco con ese espectro, ¿no? En el que de pronto me muevo y cómo me siento de diferentes maneras. Entonces, aquí es donde la fotografía fue súper importante para registrar todo eso. E igual, por otro lado, tenemos, bueno, empezamos a jugar con otros elementos. Se trató también como de ese juego eh, que hacemos, y que les repito todos los días, como qué pasa si no tenemos senos, qué pasa si tengo de pronto un pene, si así no lo tenga, que parezca que lo tengo, sentir que lo tengo, como todas estas cosas que de pronto para uno son muy importantes en ciertos momentos con las que uno de pronto se siente eh, mejor jugando con estas cosas. Bueno, por otro lado de estas exploraciones, tenemos, fue súper importante también, perdón, yo paso por aquí. Otra de nuestras exploraciones fueron 2 momentos de una performance, donde nuestra intención fue mirar qué pasaba con esas etiquetas y esos límites binarios, ¿sí? Entonces, sí nos enfocamos en el género y en nuestra sexualidad, pero más que todo en el género, pero nuestro proyecto de grado se basó fue en lo binario y en lo no binario, que somos nosotros. Entonces, ¿qué pasa con todas estas etiquetas binarias de azul rosado, hombre mujer, cisgénero transgénero, homosexual heterosexual, amor-odio, derecha-izquierda, oprimido-opresor? Estas son unas telas que nosotros imprimimos una por una. Fueron, si no estoy mal, como 45 metros de tela o 43 o algo así. Entonces también un poco por eso somos un colectivo multidisciplinar, porque no nos gustan muchas técnicas, muchas cosas y no queremos, nos gusta también como mezclar una con la otra. Esto es gráfica, entonces sería de la gráfica en el performance, ¿no? En la performance. Y bueno, esto fue un poco como el proceso también de esos momentos. Y por acá tenemos el registro de estos momentos. Digamos que bueno, esto es un registro pues bastante largo como para mostrarles ahora, pero ahorita les compartimos si quieren este link para que lo puedan ver. Este fue un primer momento donde obviamente pues la fotografía también fue súper importante para hacer todo este registro, y que quedara registrado como realmente que es muy difícil, pero que quedara registrado como los momentos que mostraran un poco qué fue lo que pasó, ¿no? Como qué fue lo que se vivió. Y este primer momento fue algo más de cada uno consigo mismo. Entonces fue como mi proceso con todas estas etiquetas, el proceso de Manu, paralelo a mí, al lado mío, con todas estas etiquetas también, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Si me las arranco, la doblo, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Entonces, este primer momento fue un poco eso. Eh, y bueno, por acá está el segundo momento. Este es un poco más corto, pero lo mismo, está como todo este registro. En este momento ya fue algo más relacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ya en colectivo en sí? Entonces, ¿qué hago yo con esas etiquetas de pronto de Manu o de otra persona, si lo vemos así? ¿Qué hago yo con esas etiquetas que además de pronto yo misma te los puse? ¿Qué hago? ¿Qué haces tú con las mías? ¿Qué hacemos en conjunto y en colectivo precisamente con estas telas que nos pesan? Porque muchas veces nos pesan, con otras nos sentíamos muchísimo más cómodas como con estas. Entonces era como disfrutarlas. Sin embargo, eran 8, si no estoy mal, eran 8 telas que pesaban muchísimo. Entonces eso también dice bastante de todo lo que significan digamos, estos límites.
que aunque muchas veces sí nos limitan, también hay que decirlo, muchas veces también nos dan como un sentido de esto soy, ¿no? Como esa identificación, de podernos identificar con algo. Entonces, sí, pues estas son como las fotografías de esos momentos. Sí, ahí quiero resaltar también que para nosotros era muy importante el lenguaje, ya lo mencionó Isa, pero digamos que es una cuestión que estaba en nuestro proceso creativo todo el tiempo, porque surgió desde comenzar a escribir, digamos, cómo nos sentíamos o qué cosas, qué postulados conocíamos o con qué postulados habíamos crecido. Y cuando comenzamos a pensar en cómo compartir esta experiencia, porque primero fue la parte de las exploraciones anteriores, pensamos en las telas, en diferentes tonos de telas, porque las telas se nos asemejaban un poco más como hacia estas especie de capas, a esta especie de pieles que uno se pone encima de la propia. Y ahí también es donde entró también el cuerpo, porque fue como, es nuestro propio cuerpo, es nuestra propia experiencia y es una experiencia que no está culminada, no estuvo culminada en el primer encuentro, que es el que les comentó Isa adelante, que fue un poco más personal, si estábamos juntos, pues estábamos separadas al fin y al cabo, ni se culminó en el segundo porque siguen habiendo telas y siguen habiendo, digamos, etiquetas que nos siguen acompañando y que nos siguen pesando o que no queremos soltar o que no queremos dejar de lado, bueno, las razones que sea. Entonces, eh, así como mencionaba Isa, que hay etiquetas que te hacen sentir muy incómodo, hay etiquetas que te hacen sentir muy cómodo. Entonces, ponérselas y llevarlas y cargarlas era también, y en el cuerpo pues era también esa forma de expresar esa incomodidad o ese reconocimiento. Y en ese registro que Isa está mostrando en este momento se pueden ver un poco de esas fluctuaciones. No sé si lo quieres compartir más grande. Es que estaba viendo era que no quería cargar. A ver, esperen, yo aquí lo voy donde quedó. Perdón, me devuelvo, pero no sé por qué saltó así.
Bueno, como ya nos quedan como pocos minutos, igual ahora les compartimos el link, aquí faltan un poco menos, pues son fragmentos de todo el registro. En esta misma página más abajo está el registro de este mismo momento completo, está el anterior. Y bueno, básicamente fue esto. Todo esto ha sido un proceso, y nuestro proyecto de grado fue procesual por eso mismo, porque fue un proceso que continúa. Seguimos con el colectivo, seguimos con la intención de seguir haciendo cosas. Digamos que partimos de nuestra vivencia personal, pero nuestra idea también es posteriormente y a corto plazo la idea es como abrirlo, ¿no? A ver qué pasa, abrir la conversación con otras personas, a ver qué pasa, ¿no? Con esas otras personas, con personas que viven de pronto también, digamos que estas cosas en común, pero todo el mundo lo vive pues de diferentes maneras. Entonces, ya ahorita les dejamos el link en el Zoom de todas nuestras, del Instagram del colectivo, de la página, de todo esto, para que si quieren seguir pendientes, mirar, lo que sea, nos puedan seguir o puedan mirar. Muchas gracias por la invitación y por el espacio y por escucharnos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a Rosa María, muchas gracias también al colectivo Revuelto. Y bueno, empecemos como a este diálogo. Ya saben que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, si alguien quiere tener como una interacción más, desde preguntarlo más abiertamente, pues entonces aquí pueden prender sus cámaras o sus micrófonos. Entonces por acá me llega como por interno también como unas preguntitas y que vamos a ir como resolviendo. Primero va a haber algunas del chat. Dice Elizabeth Duque, ¿es posible obtener los nombres de los referentes que acabo de mencionar? Esto refiriéndose a los referentes de Rosa María. Sí. ¿Los digo o los escribo? Escríbelos para que los tenga como más, Dale, más a la mano. ya se los Entonces, escribo. vale. Bueno, por acá también, que es súper lindo, Rosa María, divino trabajo de Rosa María. Y por acá me hace una pregunta que sería para el colectivo y para Rosa María. ¿Qué desafíos se enfrentaron a realizar sus proyectos? No sé cuál quiere empezar. Bueno, pues mi proyecto parte del autobiográfico. Entonces creo que un poco fue como aceptar las cosas con las que uno no está de acuerdo para poder avanzar. En este caso, pues como todas las costumbres culturales con las que yo no estaba de acuerdo, pues de mi ciudad, de mi región, de mi familia, algunas pautas o formas de crianza con las que crecí. Entonces ese fue pues como yo pienso que el desafío más grande. Otro también fue como tratar de que mis tías me soltaran pues como información y también ir comprendiendo pues que lo que ellas me daban era lo necesario, ¿cierto? No necesitaba como saber más, sino que con eso ya debía pues como surgir y fluir en el proceso. Vale. Bueno, creo que en nuestro caso, creo que lo más difícil fue el momento de este año, pues al inicio de este año, con todo el paro, con toda la carga emocional que teníamos en ese momento y de atención. Decíamos, bueno, nuestra idea al inicio incluso de las performances era hacerlas en público, eran era otra forma. La igual se solucionó acorde a lo que es y a lo que somos, pero fue muy difícil lograr sacar adelante el proyecto, fue muy difícil incluso concentrarnos en esto que nos ha movido siempre y nos sigue moviendo muchísimo, pero era muy complicado porque pues estábamos en otra situación, ¿no? Entonces esto fue súper difícil y fue súper difícil intentar solucionar todas estas cosas, intentar trabajar todos los días en eso,
darle solución a todo este proyecto, ¿no? Que igual, y esa era una preocupación porque como es algo que nos mueve tanto y siempre hemos sido también muy perfeccionistas con lo que queremos o con lo que creamos, que es lo que somos, entonces era aún más frustrante y complicado porque era como, ¿cómo vamos a lograr sacar esto si tenemos la cabeza en este otro lado? Porque, pucha, está muy duro. Entonces siento que en nuestro caso fue más que todo eso. Claro, digamos que aquí hay personas que nos acompañan de otros países incluso, entonces un poco para poner en contexto la situación que nos estaba diciendo Isabela, que obviamente esto llegó a muchos lugares, esto se volvió internacional y Cali como que fuimos así vistos por todo el mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación de un paro nacional que básicamente fue como otra cuarentena, estuvimos casi encerrados dentro de la misma cuarentena y preocupados y lo emocional también estuvo muy fuerte allí, ¿no? Como que a cada uno nos llegó, no solamente como docentes, sino como también los estudiantes, uno dando clase y en plena bomba molotov y todo allí, y era una situación bien compleja que dado también poco a poco estábamos saliendo como a la calle, ya estábamos como teniendo esa oportunidad, y claro, también para ustedes me imagino que fue, como lo comentaba Isabela, pues más difícil y poco a poco se ha ido como pudiendo salir y mostrar y hacer como más las prácticas artísticas y bueno, todo esto. Entonces un poco para poner como en contexto. Por acá nos dice, ay, se me fue bueno, aquí Elizabeth Duque, colectivo revuelto, gran trabajo, las etiquetas crean prejuicios y nos distancian. Entonces muy chévere como esto que ella lo pone aquí. Hay otra pregunta ¿qué fue lo que más les impactó en la investigación para crear la obra? ¿Cuál fue como esa cosa que encontraron que no pensaban que iban a encontrar en el desarrollo, en la creación, en el proceso creativo, en esos referentes? ¿Qué fue como eso que les impactó, ¿no? Que eso ayudó también a la realización? Bueno, pues en mi caso, creo que un poco, creo que querer como saber mucho más y no poder saberlo, ¿cierto? Porque de todas formas las personas o las mujeres que están en mi obra pues ya no existen. Solo existen las historias y los recuerdos de mis tías que yo de una u otra manera pues tenía que confiar en eso, ¿cierto? Como creo que también un poco pues como el silencio, que ese es el título que le otorgo a mi trabajo. Porque muchas cosas que yo indagaba no tenían respuesta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en algún momento mi tía me contaba que las monjas vieron que ella era muy talentosa para bordar y decidieron llevársela para un internado, ¿cierto? Un año. Y en ese internado pasaron muchas cosas que yo hubiera querido saber, pero que ella no quiso contarme. Ella me decía que ella prefería no hablar como de ese tema. Entonces creo que eso también un poco lo pone a uno como a sacar conclusiones o a suponer cosas que muy seguramente pasaron o no pasaron. Entonces fue como un poco eso. Ok. A ver, Manu está tratando de a eso. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo creo que para nosotros fue como darnos cuenta de tantas cosas de nosotros mismos, porque fue como una introspección en diálogo, era mi diálogo interno con el diálogo interno de Isa. Entonces había momentos en el proceso donde decíamos como, yo no puedo creer que esto haya salido o que yo me haya sentido de esta forma. Y muchos de esos momentos era realmente difícil enfrentarse o sea, asumir eso era realmente complicado porque también se estaba hablando desde lo autobiográfico, también se estaba hablando desde lo autorreferencial y eso también incluye pues
todo lo que sos vos como persona y más en este momento. Siento que esa fue una de las, pues como de las cosas que nos desafió un poco. Eso y lo que mencionó Isa de poder encontrar la forma de no dejarlo solo en que, bueno, listo, llegó el paro y ahora qué, ¿qué vamos a hacer con esto? Creo que esas fueron los dos, sí, como dos cosas desafiantes. Vale. Bueno, por aquí hay una representación. Bueno, aquí habla John, que hace parte del colectivo Kiasma, colectivo de la Pontificia Universidad Javeriana, que también tiene un poco de relación con como con sus fotografías. Puedo pensar que se vio como identificado. Dice: la representación del desnudo del hombre y la mujer en la historia del arte ha sufrido una constante evolución debido a los cánones de belleza. ¿Cómo se sienten abordando el desnudo para ser expuesto ante los demás? Esto obviamente es para Colectivo Revuelto. Creo que abordar el desnudo, sí, digamos que esta evolución de la que habla John, siento que en este tiempo ha sido bien compleja, ¿no? Porque también está ese debate entonces de me estoy exponiendo o me sigo entonces o me sigo sexualizando o me estoy empoderando, y bueno, hay muchos debates ahí en cuanto al desnudo y el cuerpo y todo esto, pero creo que parte de nuestro trabajo y de nuestras exploraciones parte de nuestro cuerpo. Entonces, el desnudo y nuestro cuerpo en general y qué hacemos con él y cómo lo mostramos es esencial, ¿sí? Entonces, arte o provocación. Total, Sí, o sea, dale, ya, yo continúo. dale, sí, no, como que siento que igual en el arte está en quien lo ve, ¿no? Y en quien lo interpreta. Entonces, nosotros lo ponemos ahí. Creo que en esa misma interpretación está quien lo ve, si lo ve como arte, lo ve como provocación. Creo que igual en eso también está un poco generar preguntas. Eso es lo que a uno le interesa, generar preguntas, generar conversaciones. Y igual lo que hemos hecho es eso, decir, estos somos, desnudos o no, eso somos, y el cuerpo hace parte de nosotros, como sea que lo veamos, nosotros ya lo vemos como de muchas maneras, claro claro que lo vivimos también sexualmente, pero es parte de somos seres orgánicos, tenemos un cuerpo que cambia, que fluctúa, que se puede modificar, que se puede, bueno, mejor dicho. Entonces, sí, yo creo que fue esencial, creo que... Sí, como que no había una forma de separar nuestro proceso de nuestro cuerpo, porque digamos que, como les contamos, el colectivo viene gestándose hace años y el cuerpo siempre ha sido un eje central. Entonces, se ha tomado desde muchas variantes o visiones o formas de ver, se ha tomado desde provocación, desde erotismo, se ha tomado desde materia, se ha tomado desde medio, pero creo que en este punto ya ni siquiera es como, ay, no lo tomé desde un lado o desde el otro lado. Creo que en ningún momento pusimos implícito o explícito que era provocativo o no, o que era erótico o no, o que tenía que ver sino más bien con la cuestión misma del cuerpo como reafirmante de tu existencia. Y ya, más allá de la categoría que se le quiera poner a eso. Vale, no, súper interesante como estos debates, porque sí, como decía John, todo el cuerpo está así expuesto y siempre desde la belleza, ¿no? Entonces, como ustedes lo muestran, de la manera como lo muestra todo este tema de las capas, de estas exploraciones, que me parece que este conversatorio y estos dos proyectos que si uno los ve pueden estar muy distantes si lo queremos ver desde desde la parte formal, ¿no? Pero tienen en común es que hay una exploración, un encuentro, una introspección, algo que están en una búsqueda de cada uno. ¿Vas a decir algo, Rosa? No, pues yo quería agregar como un poco que, pues que en mi trabajo también hay una presencia del cuerpo, ¿cierto?
pero más como por todo esto cultural del cuerpo oculto. Por ejemplo, lo que yo compartía con todos ustedes acerca del velo, que las mujeres Ujú. tenían pues que usar velo para entrar a la iglesia, porque el cabello era visto como un elemento seductor, entonces había que taparlo ante el hombre que era pues el sacerdote. Entonces es como una forma también de cuerpo. En la última imagen que yo presenté, que es una de mis tías abuelas parada, y a su lado hay una silla vacía, pues ahí también hay algo relacionado pues como con el cuerpo, con la ausencia, con la espera. Entonces, sí, como dicen las chicas, pues el cuerpo siempre ha estado presente. Es como cada uno lo lea, lo asuma también. Vale, gracias, Rosa María. Voy a unir como dos comentarios, y un comentario y una pregunta de Elizabeth Duque, son de la misma persona. Gracias, Rosa María, con tus imágenes recordé la máquina de mi abuela y las tijeras y me pregunté dónde quedarían esos objetos. Lastimosamente no los conservamos con nosotros, pues yo estaba muy pequeña, solo nos quedó los recuerdos. Y luego ella nos dice, espero que no se, allá. Respecto al título, el silencio de mi mujer es qué silencios encontraste, Rosa María, bellísimo trabajo. Ay, muchas gracias. Pues fueron silencios mediados por eh, la religión y la educación. Entonces, por ejemplo, un silencio frente al dolor, o sea, como sentirse enferma, sentir que el cuerpo está colapsando y no ser capaz de decirlo. Eso le pasó un poco a mi abuela, ¿cierto? Como no ser capaz de decir, me duele, estoy mal. También un poco eh, pues con muchos tabús. A ver, ¿qué otro silencio? No ser capaz de manifestar las emociones, no ser capaz de, pues, como de decir, como te quiero. Creo que es como algo muy amplio, pues, pero que también, pues, no es con ánimo de juzgar, porque considero que he sido muy respetuosa, pues, como con la forma como ellas fueron criadas. Pero el silencio estuvo pues como mediado en todo, en todos los componentes del ser humano, como en lo afectivo, incluso también hay un silencio desde la gestualidad, o sea, como no ser capaz de manifestarme, de ocultar también el cuerpo. Yo pienso que ahí también hay un silencio, ¿cierto? Como lo que estaba mencionando hace un momento. Entonces creo que un poco desde ahí también, como a ellas o en esa época, pues porque también esto, si es muy mío, yo pienso que también resuena con otras, pues con otras personas. Entonces, como también desde la educación les enseñaron a callar, ¿cierto? Entonces, como a callar, aguantar, más bien como a rezar. O sea, si usted reza, se le soluciona, pero resulta que no es así, o sea, hay que hablar para que se solucione. Entonces pienso que pues es un poco como eso. Vale, vamos a ir como cerrando con dos preguntas que me parecen como interesantes. Y es, bueno, Juan Pablo Gómez dice, buenas tardes, quisiera preguntar si al culminar encontraron respuesta a esa pregunta inicial que fue motor de ambos proyectos e investigaciones. Él es mi hermano. Yo creo que sí, pues mi pregunta inicial fue por mi nombre, saber por qué me llamaba Rosa María, y eso me llevó pues como a indagar e investigar por las mujeres de mi familia. Creo que sí la respondí. Eh, y la pregunta pues siempre va a estar presente en todo. Entre uno más sepa, más preguntas va a tener. Entonces en mi caso pues como personal sí logré como dar respuesta a esa primera inquietud. Yo creo que en nuestro caso no sabría si respuesta, porque siento que no teníamos una pregunta que resolver. Era más una exploración a esa búsqueda y a esa vivencia, ¿no? Creo que sí, lo que encontramos fue una reconfirmación de algo que era nuestro planteamiento o base, que era que no somos seres binarios. Y efectivamente con lo que nos encontramos durante todo el proceso es eso. Somos seres
absolutamente cambiantes, bueno, no hay absolutos, pero precisamente en eso está, ¿no? Como que somos tan orgánicos que somos cambiantes todo el tiempo, siempre podemos cambiar, siempre podemos fluctuar dentro de muchas cosas. Entonces creo que fue reconfirmar todo esto, que somos seres cambiantes y orgánicos, y esas dinas que nos ponen a veces y sentimos que son un poco contrarias a eso orgánico que somos como seres humanos. Vale. Bueno, antes de pasar como la otra, aquí Ricardo Caicedo nos dice, en el fondo de ambos proyectos está presente el lugar de los hombres, de una cultura facolocentrada, androcentrada en sus proyectos. Hacen referencia explícita a esa forma en que los hombres construyeron esa historia cultural en donde nos movemos. Hay referencias puntuales a una actitud prepotente e intransigente, como lo comentaron. Si quieren, vuelven y lo leen. Sí, lo estoy leyendo nuevamente. Falocentrada. Ok, ya, listo. Yo sí decía. Gracias, Ricardo. Vamos a ver qué. Pues en mi caso, a ver, esto es una súper pregunta. Yo considero que, pues como centrándome aquí, pues voy a hablar de Antioquia, ¿cierto? Que fue como el lugar donde ubico mi trabajo. Yo siento que aquí la figura del hombre, de ese hombre pues como machista es muy grande, ¿cierto? Pero también considero que, pues no quiero mencionarlo como culpa, porque esa palabra me parece muy, pues como muy fuerte, pero sí hay una, como cierta incidencia también en la mujer, en la forma como la mujer se relaciona con sus hijos y los cría, ¿cierto? Aquí, pues en esta región. Entonces, como no permitirles lavar un plato porque es el niño de la casa. Entonces, pienso que eso también es un poco de parte y parte. Por supuesto, a lo largo de la historia de la humanidad, pues el hombre siempre ha sido el que ha mediado ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, a ver, hay referencias puntuales a esta actitud. Yo creo que hasta ahí llego yo. Vale, Sí, bien. yo creo que por nuestro lado es que es bien complejo, es que la pregunta es bien compleja, siento que da para hablar mucho, pero más que el lugar de los hombres, diría yo que está presente todo este sistema patriarcal en general, toda esta estructura patriarcal, que no solamente incluye a los hombres cisgénero. Entonces, siento que hace referencia en nuestro caso más que todo a eso, en lo que ha implicado, en lo que significa todo ese sistema y cómo nos condiciona, ¿no? Y qué hacemos nosotros con eso. Siento que es más que todo eso, cómo nos movemos y que nos queremos mover de ese lugar, ¿no? En el que nos han dicho tienen que estar aquí, en este punto A. Nosotros lo que decimos es, nosotros nos movemos y nos queremos mover de ahí y pues, si queremos podemos volver, pero está en nuestra libertad querernos mover de ahí, ¿no? Claro, seguramente hay vainas de que entran en todos estos procesos de esas referencias más puntuales de la actitud de las que habla Ricardo, entrarán seguramente porque están influenciadas por eso y es una reacción a, pero sí, yo diría que más que a los hombres es como todo ese sistema, sería como lo que nosotros plantearíamos ahí. Vale, muchas gracias, Isabela. Ricardo siempre nos pone en estas reflexiones a profundidad que nos daría para solo las preguntas que Ricardo a veces nos hace es como para un encuentro. Siempre es para abordarlo y dejarlo, pero está muy interesante que nos deje como con estas reflexiones porque hay cosas que uno no lo piensa desde el proyecto porque uno está muy metido en su trabajo, ¿no? Entonces esto también, esta dinámica de mostrarlo genera como otras preguntas, otras cosas que uno no ha visto dentro de su trabajo. Entonces, esto me parece como bien interesante. Y bueno, nos vamos con una última que me pareció bien como oportuna.
Bueno, por acá, pues antes para pasar, dice Melina, perdón. Melina, muchas gracias por compartir sus procesos y hallazgos. Es muy interesante conocer puntos de vista diferentes que se encuentran en diversas maneras de mostrarse y resolverse visualmente. Muchas gracias, Melina. Melina está desde Ciudad de México viendo este conversatorio. Bueno, la pregunta es, ¿qué cambió en ustedes después de realizar estos proyectos? Obviamente sé que es un proyecto que para uno es más de largo aliento que para otro, pero ¿qué cambió? ¿Qué encontraron cambios? Puede ser desde lo físico, lo emocional, lo intelectual, pero ¿qué cambió en ustedes? Pues en mí creo que cambió la forma de percibir o de pronto las opiniones erradas que uno a veces tiene de sus ancestros. Si bien ahorita mencioné pues que nunca he estado como en el lugar de juzgar, cambian las percepciones. Entonces ya uno puede pues como comprender, después de haber comprendido un poco el contexto de esa época, entonces uno ya puede comprender por qué ellas eran como son, por qué mi mamá es como es, por qué yo soy como soy. Entonces ese tipo como de percepciones cambian y se transforman, yo pienso que para bien. Entonces ya uno puede un poquito pues como ir soltando pues como tantos malos entendidos y tantas contradicciones que habitan en uno, en una misma. Entonces pienso que eso pues cambió, se transformó, pero que también permite pues como seguir el camino y seguir indagando. También creo que eso pues como la conexión, yo siento que tengo conexión pues como con el pasado en el sentido que me interesa mucho saber cosas del pasado. Entonces, pues como desde ahí. Bueno, yo creo que en nuestro caso, bueno, puedo hablar por mí, Manu está en otro continente, me disculpo con Manu que tuvo que desconectarse inesperadamente, pero anda en otro mundo, pero bueno, pero creo que en nuestro caso fue más encontrar en esa, aunque igual durante toda la carrera lo veníamos haciendo, fue una manera diferente de aproximarnos a esa investigación desde la exploración, como netamente, ¿no? Como que sí habían referentes, claro, había una investigación de referentes constantemente, pero que partiera de nosotros directamente todas estas cosas, creo que fue una experiencia súper nueva y como un poco de un despertar, ¿no? Como y de cómo solucionamos todos estos procesos tan personales para comunicarlos. Siento que esa fue una de las cosas más importantes y el saber también cómo trabajar en colectivo todo el tiempo, en pensar en colectivo, en gestionar espacios en colectivo. Eso también fue súper nuevo, pues porque igual uno trabaja así, en grupos aquí, en grupos acá, pero pues creo que ya un colectivo conformado y todas estas cosas pues es como súper diferente, como que ya es otra cosa aparte de uno ser un artista pues individual. Creo que fue más que todo eso. Vale, muchísimas gracias. Agradecer a Isabela, a Manu, a Rosa María por traernos como estos proyectos que nos conectan, que nos hacen ver como otras como, sí, tener como otras perspectivas, otras miradas y saber que siempre están como bienvenidas al encuentro universitario el Encuentro Nacional Universitario de Fotografía y también agradecer a los que estuvieron hoy presentes